Bueno, y me da muchísimo gusto tener en vivo y a todo color, muchísimas gracias, Diego, al doctor Diego Bernardini. Él es doctor en geriatría, es escritor, y nuestro tema es las enseñanzas de la pandemia. ¿Hemos aprendido algo, Diego? Espero que sí, espero que sí. Yo creo que una de las primeras cuestiones que deberíamos haber aprendido es que efectivamente las personas mayores no estaban en la agenda pública, no estaban sobre el escritorio de las grandes decisiones en todos los países de la región y te diría casi que en el mundo. Las cifras que hemos visto son realmente alarmantes, son dramáticas y creo que dentro de la crisis que implica vivir una pandemia, vivir en confinamiento como lo hemos hecho tanto tiempo, nos debería llevar a eso que vos mencionabas, a aprender. Y tenemos que aprender que esas personas mayores que hoy son las más vulnerables, las más afectadas, perfectamente podríamos haber sido nosotros mismos si nos hubiese tocado 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, me parece que de toda crisis tiene que haber un aprendizaje. Dime una cosa, esas personas adultas mayores que estaban, por ejemplo, en los asilos, que murieron en varios asilos, hasta ahora han salido, son más notorios quizá los de España, ¿no? Pero me imagino que esto ha pasado en todo el mundo. Nos tomó por sorpresa, pero el que hayan podido morir decenas y decenas de personas en centros especializados en cuidados para ellos, nos dice cómo nos estábamos cuidando o cómo los estábamos viendo también. Claramente, las cifras, la realidad es que, como vos decís, son extremadamente dramáticas. Bélgica, España han sido países que han tenido más del 60% de las personas mayores fallecidas y personas mayores en total dentro de residencias de larga estancia. Pero también hemos visto que países como Alemania y algunos de Asia, los porcentajes de las personas fallecidas en esas residencias han sido muy bajos. Por lo cual, claramente yo creo que esto tiene que replantear el sistema de cuidado. O sea, nosotros tenemos que entender que el cuidado de las personas mayores tiene que respetar algo que es un espacio de vida. Un espacio de vida que para muchos puede ser el domicilio, pero para otros, por determinadas circunstancias, puede que se transforme en estas residencias. Claramente nos tiene que llevar a pensar que esas personas no han sido cuidadas, pero que además no han sido cuidadas no por falta de conocimiento técnico, porque hay técnicos, hay especialistas que conocemos muy bien el tema en muchos países del mundo. Sí. El gran problema fue que no se los escuchó, no se nos consultó. Entonces tenemos que plantear qué está pasando con la política pública, con las decisiones, porque nos afectan a todos. Y tenemos que entender que quienes hacen las políticas públicas son servidores públicos. Nosotros les damos esa responsabilidad. Y una persona mayor no debe perder derechos por el solo hecho de cumplir años, que es lo que aquí aparentemente pasó, por lo menos como muestran las cifras. Perder derechos. ¿A qué tendríamos derecho estando en una casa de asistencia a personas adultas mayores? ¿A qué tendríamos derecho en esos lugares? A ser cuidados, a ser protegidos, porque cuidar es más que ser protegidos, a ser amados, a no perder la posibilidad de decidir. Derecho a la vida, derecho a la salud. Por supuesto, a la autodeterminación. A que no se nos vulnere algo que todos nosotros tenemos y que no se puede ver, que es como un halo mágico que nos rodea, que es la dignidad. Acá se ha vulnerado la dignidad. Y te voy a decir algo. Yo viví 5 años en España, donde hice mi maestría y mi doctorado, y fui médico del Sistema Nacional de Salud. Me ha pasado de tener que ir a certificar defunciones a estos lugares de larga estancia, te estoy hablando hace más de 10 años atrás, donde he visto realmente cosas que son inaceptables. Por eso, ejemplo, las formas de morir, las formas de presentar a una persona mayor fallecida y yo tener que constatar esa muerte. Entonces, acá lo que estamos viendo es que claramente a las personas mayores no es que no se las consideró, parecería que nunca han sido prioridad, porque ese tipo de residencias, porque es donde realmente ha ocurrido el gran problema, nunca han sido reguladas o acreditadas como realmente debería haber pasado. Entonces, en eso que vos me preguntabas, la posibilidad de aprender, deberíamos aprender a eso, a exigir, a que haya más transparencia, a que haya rendición de cuentas y a cuidar de una manera distinta, porque cuidar a las personas mayores no es encerrarlas en una casa o en una residencia. Yo estoy recibiendo a diario mensajes de pacientes, hijos, familiares que me dicen, doctor, mi padre puede salir a tomar aire, puede salir a tomar el sol, barbijo, no barbijo.
Pensemos eso, pensemos realmente lo que está ocurriendo hoy. Vos sabés que los médicos tomamos decisiones en un marco de mucha incertidumbre, donde hay un costo y un beneficio. Hoy, después de tanto tiempo, tenemos que aprender que el costo de tener encerrados, aislados a esas personas mayores, probablemente sea más alto que el beneficio. Entonces, hoy sabemos que pueden estar al aire libre, como estaban bailando recién en la introducción, con barbijo, en cápsulas, con los convivientes. Y eso también tiene que ver con la calidad de vida, porque todavía nos falta mucho de aprender a convivir con un virus que vino para quedarse y que realmente sabemos que el tema de la vacuna va a ser una solución parcial hasta que se llegue a vacunar a la mayor parte de la población. Tocas un tema fundamental de lo aprendido, el respetar a los derechos, la dignidad, la atención, el amor, que acabas de hacer mención. Tocas un tema fundamental, las vacunas. Las personas adultas mayores estamos como los más vulnerables en las prioridades de los países para ser vacunados. Mira, Diego. Hoy hay un par de aspectos que me parecen interesantes en esto. Primero, el desarrollo de las vacunas. Hoy hay más de 250 líneas de vacunación, hay cerca de 20, 30 líneas que están en fase 3. Y la gran crítica que se ha hecho desde el inicio, y el único que transparentemente dijo que había o que hay cierto efecto de protección en las personas mayores, es la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Eso es lo primero. Lo segundo que hoy sabemos es que hay muy pocos países que ya están trabajando sobre planes de vacunación. En Europa, Alemania, España son los dos primeros países de la Unión Europea que han presentado planes de vacunación. Y después tenemos lo otro. Bueno, ¿cómo repartimos? Porque hay que licenciar la vacuna, hay que fabricarla y la logística de distribución. Las vacunas no van a llegar todas juntas. Sí, no es para mañana, ¿no? Van a llegar en etapas. Y ahí, lo que vos decías, ¿a quién vacunamos? La realidad es que se está viendo que esos planes de vacunación que ya implementan o que están pensando, planificando esos dos países, consideran a las personas mayores entre los primeros grupos, juntos, con sanitarios, fuerzas de seguridad. Sí. Pero, vuelvo a esto, todavía hay protocolos de vacuna que han sido criticados porque no consideran a las personas mayores en sus ensayos clínicos. Exacto. Entonces, atención con esto. Hijo, y luego habría que ver los efectos secundarios de esa vacuna con las personas mayores, suponiendo que... Exacto. Los efectos adversos siempre existen. Acá hoy, más que el efecto adverso, que por supuesto es muy importante y se considera en los ensayos, lo que se está pensando es, bueno, ¿cuánto dura esa protección? ¿Qué pasa con esos anticuerpos? ¿Van a durar meses? ¿Van a durar años? Bueno, eso todavía forma parte de uno de los tantos grises de lo poco que se conoce de este virus. Y la otra cosa que me parece que también es muy importante, Diego, es concretamente en todo el mundo, pero lo supimos aquí en México, el decidir a quién le tocaba el respirador o a quién se encamaba en el hospital. Siempre hubo un dejo de discriminación, de viejismo, diríamos nosotros, por los viejos. Ya vivió, ya hizo su vida, este es más joven, este tiene futuro. ¿Los viejos no tenemos futuro? ¿Qué es el futuro? A ver, por favor. ¿Todo joven es exitoso? ¿La juventud acaso no está sobrevaluada? ¿Cuántas personas mayores conocemos no solo con proyecto de vida, aportando, con vigencia? Para la vigencia no hay tiempo. La vigencia es la posibilidad de aportar. Y esas personas mayores de hoy vienen con un capital de experiencia, con pérdidas, con ganancias, sabiendo lo que quieren. Hoy las personas mayores que están encerradas en sus casas, que tienen miedo, que tienen mucha angustia porque no saben cómo se va a resolver esto, lo que nos dicen es, cada día que paso encerrado es un día menos de mi vida que tengo. Claro. Entonces, atención con esto. Vuelvo a lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué un respirador para un joven y no para un mayor? ¿Acaso, quiénes son los que hoy, por ejemplo, en Europa, están generando esa segunda ola, esos nuevos contagios? Porque las personas mayores saben de qué se trata vivir. ¿Son acaso los jóvenes que van a los bares, a los antros, a las discos y que después dicen extraño a mis mayores y se provoca el contagio? Los estudios nos están mostrando que las personas mayores saben cuidarse y que si hay algo que detestan es que se los responsabilice, que a veces se lo hacen indirectamente. Por eso espacios como este, donde hay una comunicadora que sabe hablarle a las personas mayores, es fundamental, porque estamos cansados. Yo estoy cansado de que llamen
los medios y que nos hablen de los ancianos, los abuelos. Los abuelos, ajá. ¿Qué es esto? Entonces, a mí me parece que, volviendo a tu pregunta inicial, esto es una oportunidad para aprender como sociedad, porque si algo hemos tenido las personas en nuestras casas, es para pensar y para imaginar una finitud por ese miedo y esa angustia. Fíjate, todos los puntos que tenemos, tenemos que hacernos conscientes de nuestros derechos, las personas adultas mayores, saber que envejecer no me los quita. Tenemos que respetar la dignidad, el derecho a la vida, al bien morir, el derecho al bien morir, que es otra cosa que tenemos que trabajar. Pero, Diego, ¿hacia dónde vamos? Después de estar encerrados, tú como médico, geriatra, como un profesional del estudio de los adultos, de las adultas mayores, ¿hacia dónde debemos orientar los siguientes meses? Hoy nos están viendo muchas mujeres y hombres en casa. Adultos mayores están con sus hijos, con sus hijas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos movemos en el quehacer en casa? ¿Y hacia dónde podríamos orientar las políticas públicas? Mira, dentro de toda esa incertidumbre hay cuestiones que son más ciertas. que te hice, pero bueno. Pero es que hay cuestiones que son más ciertas que otras. Sí, a ver. Sabemos que esto no se va a acabar de un día para el otro. Sabemos que nos vamos a ir vacunando si todo va bien. Yo personalmente creo que en nuestros países, México está trabajando con 5 líneas diferentes o convenios bilaterales diferentes, lo mismo que los países de la región. Sabemos que esto va a empezar en algún momento del primer semestre, pero no es que vamos a llegar a julio con toda la población vacunada. Entonces, vamos a tener que seguir utilizando cubrebocas, vamos a tener que seguir cuidándonos en esas reuniones sociales. Sabemos que tienen que ser espacios abiertos, no confinados, número de personas, y sabemos que va a haber otras curvas que son muy importantes. Curva de angustia, curva de empobrecimiento, curva de tristeza, curva de salud mental. O sea, sabemos que hay otras curvas que van a durar, van a dejar, como decimos los médicos, secuelas. Hay secuelas que se van a resolver muy pronto y hay otras que no. Entonces tenemos que pensar que esto que hoy nos está afectando de una manera u otra a todo el mundo, a todos nosotros, no se va a ir de un día para el otro. Entonces, ¿qué es lo que entra en juego aquí? Lo que muchas veces hemos escuchado, la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno como nosotros, como ciudadanos. Cada uno como ciudadano, el autocuidado para empezar. Por supuesto. El cuidado de los otros, protegiéndome yo mismo. Y en el caso de la salud mental, que yo quiero insistir mucho en esto, ¿qué hago con un papá deprimido? ¿Qué hago con una mamá con mucha tristeza? ¿Qué hago con un papá que tiene 3 meses que no se soporta ni él mismo del mal humor que tiene? Y que son síntomas de que requerimos ayuda. ¿Qué sugieres para estas familias? Pedir ayuda. Necesitamos que esas personas entiendan que si salen a caminar con cubreboca, en lugares donde no hay concentración de personas, sabemos que necesitamos escucharlos, sabemos que necesitamos acompañarlos, sabemos que es normal estar angustiado, estar con miedo, estar triste. Hoy, el otro día hablaba con una familia que necesitaba un aconsejamiento tanatológico. Hoy la muerte, que está más presente que nunca, es más importante para la familia que para el fallecido, porque hoy no está habiendo posibilidad de velatorios, no está habiendo posibilidad de acompañar en la muerte a esa persona, de despedirse. Entonces toda esa angustia queda concentrada en la familia. Y con esa familia, lamentablemente hoy, estamos haciendo consultas a través de una pantalla, que bueno, no es lo ideal, pero es lo que tenemos. Entonces, al menos a través de un teléfono, de una pantalla o de los medios que tengamos, tenemos que escuchar, tenemos que acompañar y tenemos que aprender que si nos buscan y que se están mal, es por algo. No hay que banalizar esto, no hay que quedarse en la casa, esto va a pasar. No importa. Las personas, todos tenemos tiempos diferentes de asimilación. El duelo, que se le llama. Y ese duelo es un proceso que por definición lleva tiempo. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es no negar. O sea, no negar esa sensación, ya te digo, de miedo, de tristeza, de angustia, de lo que haya. La depresión, porque tenemos que estar muy atentos los profesionales en esto, es una enfermedad y requiere otro tratamiento. Tratamiento farmacológico, tratamiento terapéutico y otras más. Pero no hay que subestimar. No es normal que el viejito esté triste o la viejita esté triste porque es viejito. No. Atención con esto porque todavía lo escuchamos mucho.
Diego, un placer haberte tenido aquí en esta entrevista express muy intensa. Muchísimas gracias y un placer saber que somos reales porque nos hemos visto a través de pantallas y no habíamos tenido oportunidad de compartir un gusto espacio en enorme. vivo. Muchísimas gracias.